Continuamos en Inconsciente Colectivo, vamos a charlar un rato con Alejandro Otero, economista y de la casa también. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Bien? Bien, bien. Te saluda Fabián también. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en Me principio alegro. queríamos consultarte, recién veíamos los graphs de C5N, bueno, más allá del canal y eso, sí que estaban haciendo una referencia a una posible suba de retenciones porque el presidente estaba insinuando que para hacerlo debía tener un apoyo contundente del Congreso. Entonces es una suposición, pero ¿cómo estás viendo vos también esto? ¿Hay una posibilidad de una nueva suba de retenciones? Eh, a ver, yo separaría la cuestión más técnica o económica, si vos querés, de la cuestión más política. Sí. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, creo que no cabe ninguna duda que alguna medida para contrarrestar el impacto del alza internacional de los precios de los alimentos en la Argentina hay que tomar. Uno podrá tomar una medida como hizo la India, que directamente canceló la posibilidad de exportar, suspendió las exportaciones, o podrá tomar la medida que es la que más frecuentemente se ha tomado a lo largo de la historia en la Argentina, que es la de las retenciones, ¿verdad? Que obran como un mecanismo que desacopla los precios internacionales de los precios domésticos, o establecer cuotas, en fin, la que fuere, pero alguna medida hay que tomar porque la situación que los más optimistas pensaban que iba a ser transitoria, la situación que se desató como producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se tradujo inmediatamente, como era previsible, por otra parte, con un alza en el precio de los commodities, en particular los alimentos y la energía, tiene un impacto en la Argentina que, más allá de que ese impacto es curioso, ¿verdad? Porque es razonable que ese impacto suceda, dada la escasez relativa que se produce en los commodities por la salida del mercado tanto de Rusia como de Ucrania. Los países que importan alimentos sufran el alza de precios. La Argentina es un país exportador de alimentos, por lo tanto no tendría que verse afectada por esta situación, pero bueno, por razones que son más complejas y por ahí no viene al caso con la pregunta tuya en este momento, la Argentina igual se comporta, o algunos pretenden que la Argentina se comporte como si fuera un país importador de alimentos, entonces también sufre el alza del precio internacional, cuando en realidad lo que la Argentina debiera hacer es festejar el alza internacional. Por supuesto, que nadie puede festejar el drama de la guerra de Rusia con Ucrania, ni el malestar que en el mundo ocasiona una medida, una situación como esta. Pero digo, la Argentina es un país que debiera resultar beneficiario de esta situación desde el punto de vista económico. Pero eso no sucede, entonces alguna medida hay que tomar. Va de suyo que va a ser realmente muy difícil poder controlar la inflación en alimentos si no se toma una medida que, insisto, puede ser las retenciones, puede ser las cuotificaciones de las exportaciones, puede ser el cierre decidido de las exportaciones, pero alguna medida hay que tomar porque no se puede permitir que sufran los argentinos el encarecimiento de los alimentos, siendo la Argentina, insisto, un país productor de alimentos. Todos los países están tomando las medidas que tienen a su alcance y la Argentina no puede dejar de hacerlo. Pretender que la Argentina se comporte como si esto fuera un fenómeno pasajero o directamente siendo indiferente a las consecuencias que un fenómeno como este tiene en la calidad de vida del conjunto, realmente es un verdadero disparate desde el punto de vista económico. Y en esto, Alejandro... Por otro lado, sí. por otro lado, está la situación política, ¿no? Este tema, cada vez que se habla en la Argentina, enciende todas las pasiones, y levanta una pelusa realmente
insisto, sorprendente, porque no debe llamar la atención de nadie, y es más, todo el mundo debe estar de acuerdo que esta es la medida más sensata que se puede tomar en este contexto, porque es la medida más racional. Pero bueno, como la política también es territorio de las pasiones y de los intereses, obviamente, entonces se producen las confrontaciones que se producen en la Argentina. La hemos visto hace muy poco, ¿no? Hace muy poco, lo que se llama el campo, digamos, de un tractorazo, porque se habían decidido subir 2 puntos unas retenciones que el propio gobierno había bajado en una situación diferente, ¿no? Y se produjo una movida realmente descomunal frente a una medida prácticamente irrelevante. Además, lo más gracioso era que, una cosa que a mí me resultó graciosa, es que repartían constituciones los que se movilizaron ese sábado a la Plaza de Mayo para pedir un país que no tuviera retenciones, y era realmente gracioso porque las mal llamadas retenciones, que son los derechos de exportación, figuran en el artículo 4 de la Constitución desde 1853. Claro. Cualquiera que conozca la historia de la Argentina sabe que las mal llamadas retenciones de derecho de exportación, y por eso están en la Constitución desde el 53 como el recurso o uno de los pocos recursos exclusivos que las provincias le ceden a la nación para que se financie, fueron parte del origen del financiamiento de la patria misma. Es decir, fue un recurso al que se apeló para poder financiar la Guerra de Liberación Nacional, la campaña de liberación sanmartiniana, ¿no? En fin, cosas muy muy sorprendentes. Entonces digo, la situación política, al pedir un respaldo decidido, creo que está muy bien, que es necesario, y que sin duda va a ser viable una situación que, la verdad, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de la teoría económica, desde el punto de vista técnico, no ameritaría la menor discrepancia ni tanto respaldo político, porque sencillamente es una medida que se cae de Maduro. Claro, ser un agrogarca, tener una 4x4, tener mucha guita, no quiere decir que vos leas y que conozcas. Y por ahí hay capítulos en la historia que se la saltaron, ¿no? Como el de 45-55. Vos sabés que hoy estamos, pasábamos cosas porque se pedía volver a la Argentina preperonista y que querían el país de vuelta. Todo tiene que ver con el peronismo. Y ellos también ganaron mucha guita. Pagar retenciones no quiere decir que pierdan, ¿no? El tema perdóname, claro, que te interrumpa ahí. Sí. En el país preperonista existían las juntas nacionales, no existían las retenciones. Claro, no existieron las retenciones durante la década del 30, no existieron las retenciones durante la década del 40, porque existían las juntas nacionales, la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne. La Junta Nacional de Granos le compraba los granos a los productores y era ella la que exportaba cuando lo consideraba conveniente. Claro. Le importaba un bledo al productor el precio internacional, porque la Junta Nacional le pagaba un precio razonable, que era el precio sostén, para orientar la siembra y favorecer la inversión y el cultivo de aquello que, de acuerdo a la planificación, necesitaba la alimentación de los argentinos. Y después el excedente lo exportaba la nación de acuerdo al momento que consideraba más conveniente, y era la nación directamente la que embolsaba los dólares de la exportación. Era completamente otro el modelo. Por ahí no sería ninguna mala idea volver a las juntas nacionales de carnes y de granos que se desmantelaron a principios de los 90 en el marco del menemismo. Si existieran, no estaríamos discutiendo estas cuestiones. Y además, como decías hace un rato, si las retenciones, por ejemplo, pagaron el ejército, los ejércitos de liberación, es el mismo bloque histórico, el mismo grupo social que después le decía a San Martín que se había robado un ejército, ¿no? Bueno, esas contradicciones francenas, ¿no?, en la historia de la Argentina. Los liberales pusieron las retenciones o los derechos de exportación en la Constitución del 53. Los que hoy se dicen liberales la cuestionan. Los liberales de hoy repudiarían, imagínate, cuestionan las retenciones, la Pelusa, levantarían el triple del cuádruple de Pelusa si a alguien se le ocurriera monopolizar el comercio exterior y reinstalar la Junta Nacional de Granos y de Carne. Sin embargo, las que la
inventaron, entre comillas, la que lo pusieron en la Argentina fueron los conservadores liberales durante la década del 30. Así, estas contradicciones y paradojas, la Argentina y la historia de la Argentina está llena. Ahora, digo, más allá de eso, en el contexto actual, no adoptar una medida que proteja del fenómeno internacional el alza del precio de los alimentos domésticos es realmente inexplicable desde el punto de vista técnico. Ajá. Para ir terminando, Alejandro, agradeciendo porque siempre programamos y ahora queríamos y no, te agradecemos muchísimo porque no lo habíamos hecho previamente como hacemos en producción tu llamado y nos encanta que estés al aire. Esto de Guzmán en el Yao Yao, que un ministro se reúna con empresarios no parece tan ilógico, pero qué sé yo, uno recuerda Kicillof, Vudú, por ahí vos tenés, no lo había hecho. Esto es algo lógico, porque por ahí a mí se me hace que después tomar alguna decisión, como esto de las retenciones que lo afecta, como decía, entre comillas, es más difícil tomarla. A ver, yo no veo como una cuestión sorprendente que el ministro se reúna con los empresarios. Me parece que eso es habitual, sucede, y hasta es saludable que suceda. Lo que sí, solo con los empresarios, hay otros actores relevantes de la economía y la producción, ¿no? Los trabajadores, entonces las cooperativas, los empresarios los hay de muchos niveles, los grandes, los medianos, los pequeños, en fin, quiero decir, la economía argentina es muy variada, tiene multiplicidad de actores. Me parece una práctica saludable que los ministros que tienen una responsabilidad relevante respecto del desarrollo de la economía en la Argentina tengan un trato directo con todos los actores de la economía argentina. Alejandro, te agradecemos mucho, como siempre, ¿no? Por esta participación, porque nos esclareces algunas cuestiones y, siempre es lindo escucharte y enriquecedor. Un abrazo, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Alejandro Otero, economista, y en este caso nos trae su apreciación en cuanto tanto a las retenciones, con esa también la posibilidad de escucharlo no solamente en su expertise técnica, sino también en el recorrido histórico, ¿no? Que obviamente tiene que ver con la economía actual, pero que nos lo da como si fuera una clase magistral. Alejandro Otero habla para que lo entendamos, como diría el ex ministro que yo recién nombré, Amado Vudú, sí. Cuando el economista lo entendés, el economista te habla, cuando no lo entendés, te está cagando, perdón el término. Sí, conclusiones, necesitamos medidas para frenar la inflación, una de ellas puede ser las retenciones y si Guzmán se junta con los empresarios, estaría bueno que se vincule también con otros espacios de la economía.